Muy buenos días. Bueno, esta mañana estamos nuevamente aquí desde el Centro de Consejería Semillas de Esperanza, Guadalajara, México. Y no sé si tú has levantado hoy la mirada al cielo o has salido o por tu ventana y has visto el amanecer. Hoy aquí desde Guadalajara es un lindo amanecer. Es un aplauso, ¿verdad? Gracias Dios, gracias por regalarnos el sol, las nubes, este amanecer tan lindo y una nueva oportunidad para hacer las cosas diferente, para prepararnos como mujeres de la... En serio, siempre queremos alentarte a encontrar en la palabra los desafíos de la vida. ¿Cuántos desafíos tenemos que enfrentar cada día? Y aquí nos apasiona ayudar a las personas a aplicar la palabra en su diario vivir. Oramos para que Dios use nuestros recursos bíblicos en cada una de las situaciones que tú estás enfrentando, tu crecimiento espiritual y equiparte para poder ayudar a otros. Ese es nuestro llamado. Y hoy, jueves, último jueves de octubre, qué rápido se ha ido el año. Son 10 meses caminando juntas en esta serie Mujer de la Palabra y cada semana estamos viendo un rasgo de carácter. Este día nos toca seguridad. Y estaba revisando en la mañana porque ya las extrañaba. Yo no compartía con ustedes desde el 1 de julio, perdón, de junio, imagínate cuánto tiempo ha pasado, pero la verdad es que hay tantas maestras que yo también he aprendido. Yo estoy caminando junto contigo y cada jueves yo estoy atenta a cada rasgo de carácter, porque eso está abonando a mi propia vida. Me está ayudando a prepararme, a darme cuenta cuáles son los vacíos y huecos que yo he dejado en este caminar con el Señor. Muy bien, prepara tu Biblia, tenla ahí a la mano y vamos a comenzar. Nosotras estamos convencidas y lo hemos experimentado en nuestra propia vida, que la escritura es la única forma de conocer a Dios, al Dios vivo. Leyendo la palabra y entregándote a un estudio profundo y regular de la escritura, es como podemos llegar a amar al autor, nuestro amado Dios. Y es por eso que siempre estamos insistiendo en que tengas tu Biblia a tu lado, que ahí tú puedas penetrar, conocer y que la abras cada día. Hoy la vamos a abrir, pero también mañana y al día siguiente y por el resto de nuestras vidas. Quiero compartir contigo que me llevó muchos años de inmadurez espiritual y varios sufrimientos en aprender esto. Así que, amada mujer, déjame contarte un pequeño secreto. Si esperas un momento conveniente para leer la Biblia y orar, te perderás años de crecimiento e intimidad con Cristo. Hoy es el día de conocer más de Cristo. Seguridad. Uno de los temas más frecuentes tanto en los medios de comunicación como en las conversaciones informales es el de la inseguridad ciudadana. En los últimos años ha crecido de manera significativa la delincuencia, no solo en cuanto a la frecuencia, sino a la naturaleza de los delitos. El ser humano, todos anhelamos sentirnos seguros. Sin embargo, la delincuencia no es el único tema que hace de este mundo un lugar peligroso. En la vida hay momentos en que se nos arranca la ilusión de seguridad. Quizá experimentamos algo traumático, somos testigos de algo que nos causa temor o presenciamos algo tan atemorizante como la misma muerte. En momentos así, nuestro mundo se sacude y nos preguntamos si hay alguien que lo sostiene. Quizás hasta ese momento no nos habíamos detenido a pensar en la credibilidad de Dios, pero ahora nos podemos cuestionar, ¿le importo a Dios? ¿Dios es bueno? ¿Puedo contar con que me va a mantener segura? Las creyentes sabemos que en este mundo caído son muchos y muy variados los peligros que nos amenazan, no solo a nivel físico, sino también espiritual. Y es muy preocupante que existan muchos delincuentes allá afuera en las calles, pero también tenemos otros enemigos que nos perjudican y aquellos
aquellos que no se ven. En Efesios capítulo 6, verso 12, acompáñame a buscar esta cita. Efesios 6, capítulo 6, verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando un creyente vive con esa conciencia de los peligros que amenazan seriamente su bienestar espiritual, puede llenarse de temor y ansiedad. Debemos conocer como mujeres de la palabra nuestras debilidades y limitaciones, y debemos de estar conscientes de la hostilidad del mundo alrededor y con más frecuencia con las cosas que también están en nuestro interior. Somos tentadas a desmayar y abandonar la lucha. Y cuantas veces nos preguntamos si podemos perseverar para correr esta carrera hasta el final, no nos sentimos seguras. Y es aquí donde necesitamos esas palabras de aliento. Y para ello, te invito a que veamos nuestros versículos líderes. Es Primera de Pedro, capítulo 5, verso 9, 10 y 11. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Son muchos los peligros que un creyente enfrenta cada día de dentro y de fuera, pero por causa de todo esto, hoy vamos a revisar dos puntos muy importantes. El número 1 es el carácter de Dios y el 2 es la obra de Dios en nuestras vidas. Y estos serán los puntos centrales para entender la seguridad a la manera de Dios. Podemos experimentar seguridad a pesar de las circunstancias difíciles en este mundo caído. Nuestra seguridad va a estar basado en el carácter de Dios. Comprender el carácter inmutable de Dios es tan importante para cada una de nosotras. Él es infinitamente santo y amoroso, y entender esto va a transformar nuestra vida, y desde esta plataforma yo puedo arrancar para encontrar la verdadera seguridad. Dios se ha dado a conocer en la Escritura, pero necesitamos aprender a andar con Él a través de la vida, día a día, a la luz de su palabra, conociéndolo. Ese es el propósito de abrir la Biblia cada mañana. Para ello, escogí estos versículos de Primera de Pedro, capítulo 5, 10 y 11, que en ninguna parte dice de manera explícita la palabra seguridad o confianza. Sin embargo, al final veremos cómo el Señor se manifiesta en esta porción de la carta de Pedro de una manera tan amorosa, que ninguna de nosotras vamos a anhelar estar en otro lugar que no sea en los amorosos brazos de nuestro Padre Celestial, que sostiene el universo entero, mi vida, pero sobre todo mi frágil corazón. Regresemos a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10. Y ahora te lo voy a leer en la versión de las Américas. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. La gracia, querida amiga, es un aspecto central en el Evangelio de Cristo. La vida cristiana comienza por gracia y continúa por gracia. Vamos a buscar en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Veme acompañando con la palabra. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y por medio de esta misma gracia que somos santificados, que somos fortalecidos, es por medio de esa misma gracia que somos capacitados para el servicio. Por eso es que Pablo dice también en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 10, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 10. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana,
Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. En otras palabras, querida amiga, su gracia no ha sido ineficaz o inactiva en mí. Dios obra en nosotras por gracia. Debo recordarte que gracia es aquel favor que se otorga a quien merece lo contrario. No se trata solo de un favor inmerecido, sino de una bendición que se otorga a aquel que merece ser condenado. Cuando Pedro dice que Dios es el Dios de toda gracia, está enfatizando el hecho que suple abundantemente para los suyos un sinnúmero de beneficios que no merecemos y por medio de los cuales podemos permanecer en pie a pesar de los peligros espirituales que enfrentamos cada día. Amada hermana, piensa en esto. Cada día que un creyente persevera corriendo la carrera de la fe en su manifestación de la multiforme gracia de Dios, actuando en ella, eso es por gracia. Es solamente por gracia. Y cuando el Señor está hablando de esa multiforme manifestación de su gracia, está hablando de una rica variedad. Es una gracia que se manifiesta de maneras diferentes, salvando, supliendo dones y capacitándonos para su servicio, fortaleciéndonos y alentándonos para hacer lo correcto. Mis amadas, nosotras en nuestras propias fuerzas no podríamos permanecer en pie ni un segundo. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que nos doblegan, que nos inquietan, que están ahí afuera, ¿verdad?, y que nuestro corazón tiembla. Y no solo esa, sino en nuestro mundo interior, en nuestros pensamientos. ¿Cuántas cosas te afligen, te causan angustia, te preocupan, te causan dolor? Nosotras estamos aquí por la gracia de Dios. Tomando en cuenta todos los peligros que amenazan nuestras almas, es un milagro que estemos seguras en el Señor. Repito, es un milagro que estemos seguras en el Señor. Constantemente los creyentes son asaltados por tentaciones, unas más severas que otras, por dudas, pensamientos derrotistas. Y a medida que avanzamos y pasamos, ¿verdad?, estos años de lucha, vemos que las cosas a veces se ponen más intensas. Y si aún estamos en pie, no es porque poseamos una fortaleza inherente en nosotras mismas. Es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Queridas, si esta mañana por esa gracia y solo por ella, que no hay nada en que gloriarnos por ser de Cristo o servirle a Él, porque de principio a fin es por su gracia. Y amadas hermanas, esa gracia está disponible para todas las que quieran. Es aquí en donde vamos a revisar esa seguridad. ¿Qué es seguridad? La seguridad es la ausencia de peligro o riesgo. Es la sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien. En términos generales, la seguridad se define como el estado de bienestar que el ser humano percibe y disfruta. En la Biblia, la seguridad la podemos encontrar como certeza, certidumbre o confianza. Y cuando, ¿verdad?, en estos términos que dice el diccionario, la seguridad se define como el estado de bienestar que el ser humano percibe y disfruta. Mira, todos estos años, ya décadas de caminar con el Señor, no hay otro lugar más seguro que estando en su presencia, buscándolo a Él, estando con Él día a día. Y aquí me quiero detener para enfatizar que nuestra seguridad no solo descansa en el hecho de que Dios es el Dios de toda gracia, sino que es el Señor y que Él posee todo poder y dominio. En la Biblia de las Américas, este versículo que te leí, primera de Pedro, capítulo 5, el verso 10, vamos a regresar, dice: a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro nos da una doxología, es decir, unas palabras de alabanza y adoración a Dios, las cuales sustentan nuestra seguridad. Y acá en Reina Valera, el mismo versículo dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow!
Imperio es la palabra griega que significa kratos, y eso es poder, dominio, soberanía. Cuando se usa la palabra kratos en referencia a Dios, se está estableciendo que Él posee todo el dominio, todo el poder, de tal manera que nada ni nadie podrá impedir que Él lleve a cabo sus propósitos eternos. Mis queridas amigas, ¿crees que puedes encontrar mayor seguridad que esta? ¿Crees que puedes encontrar mayor seguridad que esta en este mundo caído? No hay mejor lugar que en las benditas manos de nuestro Padre Celestial. Y vamos a revisar ahora en Daniel capítulo 4, verso 35. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer. Qué maravilla. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En otras palabras, mis hermanas, nadie puede llamar a cuentas a Dios. Así como nadie puede impedir que Él haga lo que Él se ha propuesto hacer. Es a Él y solo a Él que le pertenece la gloria, el dominio, el poder, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Y qué es lo que ese Dios soberano y todopoderoso se ha propuesto hacer con sus hijas? Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Y ya vimos la seguridad del creyente. Es el carácter de Dios, ¿verdad? Y esto sí me da seguridad. A ti te da seguridad, a mí me da seguridad. Veamos ahora la seguridad del creyente en base a la acción de Dios a favor nuestro. La seguridad, queridas amigas, no solo está sostenida en su carácter, sino en lo que Él ha hecho, Él hace y Él hará por cada una de nosotras. Dios nos llamó a ser partícipes de su gloria eterna, juntamente con Cristo y por medio de Cristo. Y vamos a regresar a nuestro versículo líder, que es Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 10. Dice, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es el Dios de toda gracia, de todo dominio y poder, que nos ha llamado personalmente con un llamamiento eficaz e irrevocable a que nosotras participemos de su gloria eterna. ¡Qué privilegio! Qué privilegio saber, Señor, que tú nos has llamado a cada una de las que estamos aquí por nuestro nombre. Y esto significa que Dios nos ha llamado a que reflejemos en el máximo grado que nosotras seamos capaces las excelencias morales que hacen de Dios un ser glorioso. Él nos llamó a reflejar su gloria, a ser espejos que reflejan su luz, y todo esto en virtud de nuestra unión espiritual con su Hijo Jesucristo. Y este es el propósito de toda esta serie de Mujer de la Palabra, animarte, animarnos juntas a cumplir a plenitud el propósito de nuestra existencia. Y tú me puedes decir, Alma, no entiendo, ¿cuál es el propósito de mi existencia? ¿Cuál es el propósito al cual me ha llamado Dios? Amada hermana, el propósito de nuestra existencia es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Una persona que no glorifica a Dios es como un reloj que no da la hora, ¿verdad? Puede ser un reloj a prueba de agua, a prueba de fuego, puede ser un reloj a prueba de golpes, y puede ser un reloj de esas que dan hasta las fases de la luna, los meses del año. Puede ser un reloj, ¿verdad?, que da todo esto, que nos da los días de la semana. Pero si no da la hora, ese reloj no sirve para lo que fue creado. ¿Y saben lo que el pecado ha hecho en nosotras? El pecado daña al hombre para que no pueda cumplir el propósito para el cual fue diseñado. Pero Dios, el Dios de toda gracia, nos llamó para que nosotras podamos cumplir a plenitud el propósito de nuestra existencia. Él nos llamó para reflejar su gloria,
Por eso fuimos llamadas a salvación, para estar unidas a Cristo. Y vamos ahora a Romanos capítulo 8. Y voy a esperar a que llegues ahí porque vamos a pasar unos momentos en esta parte de la Escritura. Romanos capítulo 8, verso 28 y 29. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué hermosa promesa. Fuimos llamados a ser hechas conforme a la imagen de Cristo. ¿Existe alguna posibilidad de que alguna de nosotras, verdad, algunas de las elegidas por Dios, de esas que fuimos llamadas a salvación, se aparte permanentemente del Señor y termine perdiéndose? No, no existe ninguna posibilidad de que eso ocurra. Eso es sencillamente imposible. Vamos a leer el verso 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Hermanas, el mismo número de predestinados es el mismo número de llamados. El mismo número de justificados y justificados en gloria a Dios en el cielo será el mismo número de glorificados. Es una cadena irrompible. Por eso sigue diciendo Pablo en el verso 31, si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, si Dios pelea por nosotros, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32 y 34, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todas nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Habías visto tal seguridad? Mis amadas, ¿cómo puede perderse un hijo de Dios? Amadas hermanas, Dios tuvo un propósito muy definido cuando eligió a cada una de nosotras para que podamos disfrutar de esta salvación. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tuvo un propósito muy definido para cumplir. Ese propósito fue enviar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien se encarnó y murió por cada una de nosotras. Y en un momento de nuestras vidas, nosotras fuimos llamadas a salvación. Él nos justificó, nos adoptó y nos santificó. Y ese propósito divino ha sido nada ni nadie lo puede frustrar, ni los ataques del diablo, ni por la corrupción que aún mora en nosotros, ni por el mundo que está a nuestro alrededor. Versículo 35 y 36. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. En otras palabras, en este mundo tendremos que enfrentar muchas dificultades. Sin embargo, el apóstol sigue diciendo, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, ¿verdad? Nada podrá separarnos del Señor. Hermanas, seamos claras. Las Escrituras nos confirman que ninguna de las verdaderas ovejas de Cristo se perderá.
Eso es sencillamente imposible porque eso sería frustrar los designios del Dios soberano y todopoderoso que dice el Señor en Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una misma cosa. Uno somos. Uno somos. Ahí está. Cuando uno va a cruzar con un niño la calle de una esquina a otra, un padre prudente no deja que el niño le agarre la mano, sino que él le agarra la mano, porque los niños a veces se distraen y se pueden soltar de la mano del padre. Mis amadas amigas, fíjate en esto. Cristo no dice que nosotras estamos agarradas de la mano del Señor. Lo que Cristo dice es que el Señor nos tiene agarradas de la mano de Él y el Padre nos tiene seguras en sus manos, nos tiene seguras en sus manos. Recuerda que Él comenzó en nosotros la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, mi seguridad no está basada en una oración o en una decisión que recuerdo haber hecho en el pasado. Mi seguridad está en la fidelidad y el poder de Dios con la plena confianza. Y dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Miguel Ángel, ese famoso pintor, ¿verdad? También era famoso por no terminar sus obras. Dios no es como Miguel Ángel. Dios terminará lo que empezó. Queridas hermanas, las verdaderas creyentes están seguras en las manos de Dios porque nada ni nadie podrá frustrar sus designios. Y Él nos ha llamado a participar de su gloria eterna en Jesucristo. Y más aún, Él ha prometido llevar a cabo ese propósito. Y eso es lo segundo que Pedro dice aquí en nuestro texto. En Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 10. Regresemos ahí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Y dice nuevamente, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estos 4 verbos al final del versículo 10 se encuentran en un futuro indicativo. Esto esté aquí en la Biblia, ¿verdad? Sino que Dios está poniendo aquí su palabra para recordarnos. Y lo quiero leer ahora en esta versión de las Américas, que dice que el Señor de toda gracia, ¿verdad? Dice que Él nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Aquí podemos revisar que Él nos perfecciona, nos confirma, nos fortalece y nos establece. Y eso es una promesa. Estos 4 verbos son muy similares entre sí, pero cada uno tiene un énfasis distinto. Y es lo que vamos a revisar. En primer lugar, Dios promete perfeccionarnos. Y esta palabra significa completar, arreglar, equipar. Remendar es la idea que nos da, la idea de reparar lo que está dañado y de suplir lo que hace falta. Reparar lo que está dañado y suplir lo que hace falta es un recordatorio de que Dios está trabajando en nuestros defectos y debilidades, a la vez que Él está equipando nuestras vidas para vivir la vida cristiana. Tú lo necesitas, yo lo necesito cada día. Yo necesito que el Señor remiende esas áreas que están rotas. Yo necesito que el Señor me equipe. Yo necesito que Él me ayude en mis debilidades para poder servir al Señor Jesucristo.
Y hermanas, aunque en ocasiones salimos maltrechas de algunos combates, la gracia de Dios nos remendará. Dios es el Dios de los remiendos. Él vive remendando nuestras vidas, porque lo cierto, hermanas, es que todos los días atravesamos por este mundo con muchas situaciones, ¿verdad? A veces hay balazos, hay dificultades, hay situaciones que nos rompen el corazón y la red se rompe. Y ahí es donde necesitamos que el Señor entre, ¿verdad? Con su palabra nos ayude a fortalecernos, nos remiende otra vez, nos repare y volver a salir nuevamente a lo que el Señor nos ha encomendado. Dios seguirá tratando con nosotras si somos sus hijas. Y me fascina en esta traducción que lo traduce de esa manera, ¿verdad? Que dice que se encargará de que todo esté nuevamente bien. En segundo lugar, Él promete confirmarnos. Y esta palabra significa mantenernos firmes, afianzadas. Es una palabra que se usaba en los días de Pedro para denotar la acción de proveer estabilidad a través de un soporte. Como decíamos al principio, muchas veces los creyentes sentimos el temor de caer y de ser una deshonra para el nombre del Señor. Se tambaleó una noche antes de la crucifixión, pero ¿saben qué, mis amadas hermanas? Lo que Dios está prometiendo aquí es que sus hijas, estas hijas, vamos a estar tomadas de la mano del Señor y vamos a vencer al final de cuentas con la ayuda de Él. Cuando dice en Lucas, y seguramente cuando Pedro estaba escribiendo esta porción recordó, ¿verdad? Lucas capítulo 22, verso 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú fortalece a tus hermanos. Tú vas a ser zarandeado, Pedro, y me vas a negar 3 veces, pero la gracia de Dios triunfará. Esta promesa es la que encontramos, ¿verdad? Pero fiel es el Señor quien nos fortalecerá y protegerá del maligno. Las mismas palabras de 1 de 5:10, afirmará y guardará del mal. Y en tercer lugar tenemos, ¿verdad? En nuestro versículo líder, fortalecernos, perfeccionarnos, afianzarnos. Fortalecer es la idea de darnos la capacidad que necesitamos para poder llevar a cabo lo que el Señor demanda de nosotras. En otras palabras, la gracia de Dios no solamente nos capacita para que permanezcamos firmes, sino también para que avancemos. Y finalmente Dios promete establecernos, es decir, impedir que los ataques del maligno nos desarraiguen por completo del fundamento que es en Él, estar anclados en Él. El evangelio de la gloria de Dios, en la paz de Jesucristo, eso es lo que el Señor está prometiendo. Ahora, quiero que noten algo importante. Lo que Dios promete no es que sus hijos no van a ser librados, ¿verdad?, de todas esas dificultades. Esa no es la promesa. Lo que Dios promete aquí es que Él hará una obra en nosotras a pesar de las dificultades y aún usando esas mismas dificultades para nuestro beneficio. ¿Qué dice el texto? Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En otras palabras, las aflicciones que vienen a la vida del creyente no lo llevan a apartarse del Señor, sino más bien a perseverar a su lado. Cada vez que tenemos que atravesar por el horno de la aflicción, nosotras debemos de recordar todo esto. Sí, somos débiles, indefensas, con una terrible propensión a la duda y al temor, pero en vez de huir del Señor, el verdadero creyente se aferra a Él más decididamente que antes
Y esto es en el contexto de este proceso en que Dios cumple su promesa de madurarnos, afianzarnos, fortalecernos y establecernos. Mis amadas, qué seguridad. Estos versos afirman en mi corazón que esta es la verdad. Confiar en el Todopoderoso, en el soberano Dios, creador del cielo y de la tierra. Cada mañana puedo decidir mirarme a mí, mi incapacidad, mi insuficiencia, mis miedos, mis temores, o creerle a Dios, o creerle a Dios. Si quiero estar segura, tengo que atar mi mente y mi corazón, mis emociones y mi vida a algo o a alguien que nunca puede ser removido. Y ese puente, ese lugar seguro, es Dios mismo. Mira hacia arriba, descansa en el Señor, guarda silencio ante el Señor. Que estés tan asombrada en su presencia, que todos tus miedos, tu ira, tu hiperventilación, tus pensamientos de ansiedad cesen. Guarda silencio ante el Señor. Esto no es algo que hacemos hacia el exterior, sino es algo que empieza como un asunto del corazón. Sométete en silencio a Dios y a su trato en tu vida. Date cuenta de que en última instancia es Dios quien está a cargo de todo lo que está sucediendo en el mundo. Practiquemos esta quietud que viene de la seguridad de nuestro Padre que está en control. Busquemos de manera intencional estar en silencio ante nuestro Rey. Lograremos afinar el oído para caminar en confianza y seguridad delante del Señor. La confianza de la mujer de la palabra está en la seguridad de las verdades de la Escritura y en la fidelidad de Dios. Querida oyente, esta mañana, si tú te sientes con temor o con ansiedad, con inseguridad, corre a Cristo. Corre a Cristo. Este día yo te invito a estructurar tu vida en torno a lo que es eterno, lo verdadero, lo seguro, lo único que no puede destruir, no se puede destruir ni se puede quitar. Alimentemos nuestras emociones de acuerdo a lo que permitimos que nuestras mentes piensen. Esta mañana hemos aprendido del carácter de Dios y del maravilloso plan para nuestras vidas. Así que te animo, querida mujer, a ser intencional, a dirigir tu atención al Señor y responder a Él en lugar de dirigir tu atención a las circunstancias. Alimenta tus emociones y tu mente de su palabra. Ahí es el único lugar en donde tú vas a encontrar promesas, seguridad y confianza. Esta mañana tú puedes decir junto conmigo, te invito a que lo hagas. Señor, tú eres mi deleite. Señor, tú eres mi confianza. Señor, tú eres mi protector. Señor, tú eres mi roca firme. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi paz. Señor, tú eres mi seguridad. Señor, tú eres mi vida. Inclinemos nuestros rostros para orar. Oh Padre, cuánto te pido que tomes nuestras emociones errantes que suben y bajan y que nuestros corazones permanezcan atados no a las circunstancias que pueden cambiar, sino a ti, Señor. Tú eres firme, tú eres inmutable, tú eres constante, tú eres estable, Señor, tú eres fiel, tú eres nuestra seguridad. Podemos confiar en ti, que nuestros corazones permanezcan conectados a ti, atados a ti, mientras miramos hacia arriba y mientras miramos hacia adelante y creemos en tus promesas de que los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en abundante paz. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y pues te invito a que te unas al Zoom. En unos momentos vamos a estar ahí participando e intercambiando, ¿verdad?, las ideas y lo que hemos aprendido.
y gracias por todo este proceso. 10 meses, mujer de la palabra, y vamos a terminar el año con esta serie y nos encantaría si puedes escribir tus comentarios ahí en el Facebook. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Cuáles son los rasgos de carácter que más han impactado tu corazón? Nos gustaría escucharte, nos gustaría leerte y recuerda que cada vez que escribes un comentario, oramos por ti. Que el Señor te bendiga. Gracias.